Hola a todos, bienvenidos al canal. Antes de comenzar con el caso de la persona que fue atacada hoy, quiero pedir su apoyo suscribiéndose al canal. Su suscripción es muy importante para nosotros, así que por favor, suscríbanse, denle like al video y dejen en los comentarios desde qué ciudad nos están viendo. Ahora, vamos con el caso. El amanecer sobre Isla Guadalupe, Baja California, era un espectáculo digno de admirar. La luz se filtraba tímidamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados y naranjas. La playa estaba desierta, salvo por Alejandro Alex Rivera, un surfista profesional que había viajado desde Ensenada, en busca de olas perfectas y soledad. Su tabla de surf descansaba sobre la arena húmeda, mientras él ajustaba las correas de su traje de neopreno. Alex se sentía invencible. A sus 27 años, había competido en circuitos internacionales y surfeado olas que otros ni se atrevían a mirar. Había escuchado las advertencias en el pueblo cercano, avistamientos recientes de tiburones blancos. Pero él había descartado esos rumores como exageraciones de pescadores aburridos. Solo paranoias, se dijo mientras aseguraba el leash a su tobillo. Mientras se preparaba, un pescador mayor, de piel curtida por el sol y ojos cansados, se le acercó desde su bote anclado cerca de la orilla. «Oye, muchacho, ¿vas a meterte al agua?», preguntó el hombre apoyándose en un remo. «Claro que sí, viejo», respondió Alex con una sonrisa confiada. «¿Por qué? ¿No parece un buen día?». El pescador lo miró con seriedad. «No digo que el día esté mal, pero esas aguas están revueltas últimamente. Hace una semana vi un tiburón tan grande como este bote rondando por aquí. Tú decides, pero yo no lo haría». Alex rió sacudiendo la cabeza. «No se preocupe, Don. Los tiburones no atacan a surfistas, solo están curiosos. Además, si hay uno por aquí, probablemente ya se fue». El hombre suspiró resignado y se marchó a su bote. «Que Dios te cuide». Entonces murmuró mientras subía al motor fuera de borda y se alejaba hacia aguas más profundas. Alex no lo pensó dos veces. La playa era suya, las olas eran perfectas y el mundo parecía hecho para él en ese momento. Caminó hacia la orilla, dejando que el agua fría envolviera sus pies antes de lanzarse al mar con su tabla. El agua estaba tranquila, casi demasiado tranquila. Alex remó hacia adentro, buscando el punto exacto donde las olas comenzaban a formarse. El silencio era total, roto solo por el sonido rítmico de sus brazadas y el chapoteo ocasional de un pez saltando en la distancia. Cuando llegó al lugar perfecto, se sentó en su tabla, mirando el horizonte. El sol seguía subiendo, y la calma del océano lo llenaba de una sensación de paz que no sentía desde hacía meses. Era un momento perfecto, o al menos eso parecía. Desde la costa, un turista que había salido a caminar temprano encendió sus binoculares para observar a las aves que revoloteaban en la distancia. Pero algo más llamó su atención. Bajo la superficie del agua, una sombra enorme se movía lentamente hacia donde estaba Alex. «¿Qué demonios?», murmuró el hombre, sacándose los binoculares para asegurarse de que no estaba imaginando cosas. A unos metros de Alex, una aleta dorsal emergió del agua, cortando la superficie como una cuchilla. Alex no la vio al principio. Estaba demasiado concentrado en buscar la próxima ola. De repente, sintió un leve golpe en la parte inferior de su tabla como si algo la hubiera rozado. Se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. «¿Qué fue eso?», dijo en voz alta, aunque no esperaba respuesta. Miró hacia abajo, pero el agua era demasiado oscura para distinguir algo. Por un momento pensó que podría haber sido una tortuga o algún pez grande. No era raro que los animales marinos se cruzaran en su camino. Entonces, lo sintió de nuevo. Esta vez, el golpe fue más fuerte, casi lo suficiente para desequilibrarlo. Alex comenzó a remar hacia la orilla, ahora con una sensación de incomodidad que no podía ignorar. Desde la playa el turista comenzó a gritar, aunque la distancia y el sonido del océano ahogaban sus palabras. «¡Hey! Sal del agua. Hay algo ahí». Agitaba los brazos, desesperado.
Alex finalmente vio la aleta dorsal. En ese instante, su corazón se detuvo. El tiburón blanco era gigantesco, un coloso de la naturaleza que lo hacía parecer insignificante. «No puede ser», susurró, congelado por el miedo. El depredador comenzó a rodearlo lentamente, como un cazador estudiando a su presa. Alex remó con todas sus fuerzas, pero sentía que no avanzaba. El terror lo hacía torpe, y cada segundo perdido era crucial. El tiburón desapareció bajo el agua por un momento, y eso fue aún más aterrador. Ahora Alex no sabía dónde estaba. El océano parecía inmenso y vacío, pero sabía que no estaba solo. De repente, el tiburón embistió su tabla con tal fuerza que Alex salió volando al agua. La tabla se partió en dos, y él quedó flotando, indefenso, en medio del mar teñido de espuma. Desde la orilla, el turista finalmente logró alertar al socorrista, quien corrió hacia una torre de vigilancia para usar un radio y llamar a las autoridades marítimas. «Tenemos un ataque de tiburón. Envíen ayuda inmediata», gritó al micrófono mientras tomaba un bote inflable y se preparaba para lanzarse al agua. En el agua, Alex nadaba frenéticamente hacia lo que quedaba de su tabla. Necesitaba algo a lo que aferrarse, pero cada movimiento parecía atraer más la atención del tiburón. Cuando logró agarrar un trozo de la tabla, sintió un dolor desgarrador en su pierna izquierda. El tiburón había mordido con fuerza, desgarrando músculo y piel. Alex gritó con un alarido que cortó el aire. La sangre se mezclaba con el agua, y el tiburón pareció retroceder momentáneamente, como si evaluara la situación. Alex aprovechó ese instante para golpearlo con lo que quedaba de la tabla, gritando y luchando con desesperación. «No, no vas a acabar conmigo», gritaba, aunque las lágrimas corrían por su rostro. A lo lejos, el bote inflable se acercaba rápidamente. El socorrista, junto con un pescador que había ofrecido su ayuda, gritaban desde el bote. «¡Aguanta! ¡Ya casi estamos!». Alex seguía luchando, pero su fuerza se desvanecía. La sangre que perdía lo debilitaba, y el tiburón continuaba nadando en círculos, como si disfrutara del sufrimiento de su presa. El capítulo terminaba con el bote alcanzando a Alex, justo cuando el tiburón se lanzaba nuevamente al ataque. El tiempo parecía volverse más espeso, casi irreal, cuando el tiburón embistió con fuerza la tabla de Alex. La sensación de que el mundo entero se detuviera durante un breve instante fue paralizante. Todo lo que escuchaba era el rugido del agua, como si el océano entero hubiera despertado para devorarle. Alex no tuvo tiempo de reaccionar antes de que el impacto lo lanzara al agua. La tabla, su única fuente de flotación, se rompió en dos bajo la embestida, dejándolo vulnerable y a merced del monstruo que nadaba cerca. El agua se tornó espesa y turbia, oscurecida por la sangre que brotaba de su pierna izquierda, herida de muerte. De inmediato, sintió el pánico invadir su pecho, apretando su corazón y nublando su mente. No estaba solo en ese vasto mar. Algo más estaba allí con él, algo que lo observaba, lo acechaba. Bajo el agua, en medio de la oscuridad, vio cómo la figura del tiburón emergía lentamente. La aleta dorsal cortaba la superficie con precisión, casi como un símbolo de amenaza. El tiburón no era solo un pez gigante, era una máquina de matar, un depredador con la única intención de destruir. Alex luchaba por nadar, pero la herida en su pierna lo hacía cada vez más lento. Un ardor insoportable recorría su muslo y la sangre seguía fluyendo al mar, disipándose en el agua con cada movimiento. «No, no voy a morir aquí», gritó, aunque las palabras se ahogaron rápidamente por el sonido del agua chocando contra su rostro. Con cada brazada, sentía cómo su cuerpo perdía fuerza. La lancha con el socorrista aún estaba a varios minutos de distancia. En ese momento, la realidad se instaló con todo su peso. Si no podía mantenerse a flote, si no podía escapar, la muerte lo alcanzaría antes de que alguien pudiera salvarlo. Entonces el tiburón atacó de nuevo. Esta vez, el impacto fue directo. Su mandíbula se cerró sobre su pierna izquierda con una violencia tan brutal que Alex sintió como los huesos se quebraban bajo la presión.
El dolor lo atravesó como una descarga eléctrica, tan intenso que fue casi insoportable. ¡Ah!, gritó, sumido en una mezcla de terror y agonía. El tiburón lo arrastró bajo el agua, pero Alex, en un acto desesperado, dio un giro y comenzó a golpear al animal con todas sus fuerzas. Golpeó la mandíbula con sus puños, sus codos, incluso con los pies, intentando hacer contacto en cualquier lugar vulnerable. Cada golpe parecía ineficaz, pero continuó, porque no tenía opción. El tiburón lo soltó brevemente, quizás confundido por la resistencia, o tal vez por un instinto de evaluación. Fue el tiempo que Alex necesitaba para tomar una bocanada de aire. Se incorporó rápidamente, el agua fría golpeando su rostro, y vio la figura del tiburón acercándose nuevamente. Por un instante, el océano pareció congelarse. El tiburón se movió en círculos alrededor de Alex, observándolo como un cazador que estudia a su presa antes de dar el golpe final. Alex sabía que no quedaba mucho tiempo. «¡No me vas a vencer!», gritó con todas sus fuerzas, aunque su voz temblaba de miedo. En su desesperación, vio algo flotando a unos pocos metros de distancia. Su tabla rota. La pieza de madera era ahora su única esperanza, su último recurso. Sin pensarlo 2 veces nadó hacia ella, luchando contra el dolor y la fatiga. Cada movimiento se sentía como una eternidad. Cuando llegó a la tabla, el tiburón atacó de nuevo, esta vez con un golpe tan fuerte que lo hizo caer al agua nuevamente. Pero algo había cambiado. El tiburón no había mordido. En lugar de eso, se alejó unos pocos metros, su aleta dorsal emergiendo con más intensidad. Parecía que el animal había evaluado el riesgo, tal vez sintiendo que algo no estaba bien. Alex no tuvo tiempo para pensar. La lancha del socorrista estaba cerca ahora, a tan solo unos metros. La esperanza lo llenó, pero también la desesperación. Si no podía salir del agua, si el tiburón regresaba, no había posibilidad de escapar. «Sujétate, te tengo», gritó el socorrista desde la lancha lanzando una cuerda. Alex, con todas sus fuerzas, se aferró a la cuerda, pero al mismo tiempo vio al tiburón regresar, esta vez mucho más agresivo, más rápido. El agua se agitó violentamente cuando el depredador atacó una vez más, pero esta vez, la lancha lo alcanzó justo a tiempo. El tiburón mordió el aire con furia, pero no alcanzó a Alex. La lancha aceleró y lo arrastró hacia la orilla, donde el equipo de paramédicos ya estaba listo para recibirlo. «¡Rápido! ¡Llévenlo al hospital!», ordenó el socorrista, mientras intentaba detener el sangrado de la pierna de Alex. El viaje hacia la orilla fue una pesadilla. Alex se desmayó por el dolor y la pérdida de sangre, su cuerpo frío y débil. Lo último que vio antes de perder el conocimiento fue el agua roja que rodeaba la lancha y el tiburón, que se desvanecía en la distancia. El animal, aparentemente satisfecho con su ataque, desapareció en las profundidades del océano. El sol ya estaba más alto cuando Alex despertó en una sala de emergencia, rodeado de médicos que trabajaban frenéticamente en su pierna. La sensación de estar atrapado entre la vida y la muerte lo golpeó con fuerza, y durante unos segundos no pudo recordar lo que había sucedido. El dolor, el sonido del agua, el tiburón, todo volvía a su mente en fragmentos. «¿Está consciente?», preguntó una voz que Alex reconoció como la del socorrista. «Sí», murmuró Alex, aún confundido, sin poder procesar lo que había sucedido. «¿El tiburón? ¿Lo mataron?». El socorrista lo miró con una expresión seria. «No, no lo mataron. Desapareció en cuanto te sacamos del agua. Pero lo que importa es que tú estás vivo. Eso es lo único que importa». Alex cerró los ojos, agradecido por estar vivo, pero la imagen del tiburón seguía presente en su mente. La sensación de su mandíbula cerrándose sobre su pierna, el movimiento de la aleta, todo se grabó a fuego en su memoria. Nunca debería haber ignorado las advertencias, susurró, más para sí mismo que para el socorrista. El socorrista le dio una palmadita en el hombro. «Lo importante es que estás aquí. El tiburón se fue. Y tú vas a salir de esta». Pero mientras miraba a los ojos del socorrista, Alex sabía que la batalla no había terminado.
La supervivencia era solo el principio. El verdadero desafío sería lo que vendría después. Alex despertó en la oscuridad, envuelto en una niebla de confusión y dolor. Su pierna izquierda, ahora vendada, pulsaba con un ardor insoportable. La sensación de estar flotando, suspendido entre la vida y la muerte, lo invadió con una intensidad que no había experimentado jamás. Por un momento, no supo si estaba soñando o si lo que había sucedido en el mar era una pesadilla que aún no había terminado. Pero entonces, el dolor lo ancló de nuevo a la realidad, y un sudor frío recorrió su frente. Estaba en una cama de hospital, rodeado de máquinas que pitaban suavemente, y a su lado, un sonido constante de pasos y voces. El olor a desinfectante y a medicamentos llenaba el aire. Con un esfuerzo, logró abrir los ojos y enfocar la figura de un hombre que estaba de pie junto a su cama. ¿Alex?, preguntó la voz grave, familiar. Era el socorrista que lo había rescatado. Alex intentó hablar, pero su garganta estaba seca. De repente, la imagen del tiburón emergió en su mente con una claridad aterradora, como si lo hubiera visto por última vez, justo antes de ser arrastrado hacia la orilla. ¿Está todo bien?, logró articular. Su voz sonaba débil y quebrada. El socorrista, un hombre de unos 40 años llamado Javier, lo miró con una mezcla de simpatía y cansancio. Te sacaron del agua a tiempo, pero has perdido mucha sangre. El tiburón hizo una pausa como si sopesara sus palabras. El tiburón te mordió bastante fuerte. Estuviste cerca de no salir con vida. Alex intentó mover la pierna izquierda, pero el dolor lo obligó a detenerse. Su mente se inundó de imágenes: la sombra del tiburón, la lucha frenética, el mar turbio teñido de rojo. ¿Lo mataron?, preguntó, con la esperanza de que la respuesta fuera afirmativa. Javier negó con la cabeza. No, desapareció cuando te sacaron del agua. Pero los expertos dicen que es probable que se haya alejado. A esa hora, el tiburón ya no estaba interesado en ti. Alex cerró los ojos, sintiendo que el terror de esos momentos aún lo perseguía. Las olas, el agua fría, el monstruo de dientes afilados que había estado a punto de devorarlo. La sensación de impotencia, de estar completamente a merced de una fuerza de la naturaleza. Nunca debía haber ignorado las advertencias, murmuró, las palabras apenas saliendo de sus labios. Javier lo miró con seriedad. No es fácil saber qué hacer en situaciones como esa. La adrenalina y el miedo a veces nos hacen tomar decisiones equivocadas. Lo importante es que estás aquí, y eso ya es un milagro. Alex intentó sonreír, pero el dolor le nublaba la mente. De repente, sintió un mareo y su visión se nubló un poco. Javier notó el cambio en su expresión y rápidamente le ofreció un vaso con agua. Tómate esto, te ayudará a sentirte mejor. Javier lo sostuvo mientras Alex bebía con lentitud, sintiendo cómo la humedad lo reanimaba un poco. ¿Cuánto tiempo llevo aquí?, preguntó Alex mirando a su alrededor. Las paredes del hospital eran blancas y frías, y todo parecía estar envuelto en una calma tensa. Unas 6 horas. Después del ataque, te trajeron a la clínica más cercana. Estuvieron trabajando en tu pierna durante un buen rato. Te hicieron una cirugía. Tienes suerte, no cortaron arterias importantes. Te van a poner una prótesis, aunque... Hizo una pausa, mirando la herida que se asomaba bajo las sábanas. No vas a poder caminar normalmente por un tiempo. Alex asintió lentamente. Las palabras se mezclaban en su mente como si fueran parte de un sueño. El tiburón, el agua fría, la tabla rota, el dolor. Pero lo peor era la sensación de impotencia, como si estuviera atrapado en un ciclo del que no pudiera salir. ¿Cómo están los demás? ¿Los rescatistas? ¿El pescador?, preguntó, sintiéndose algo culpable por no haber pensado en ellos antes. Javier sonrió de manera tranquila. El pescador está bien, y el equipo de rescate también. Tuvieron que sacar algunas personas más del agua, pero la mayoría se encontraba en la playa. El ataque fue tan repentino que nadie tuvo tiempo de reaccionar. La gente en la costa estaba aterrada,
pero hiciste bien en mantener la calma cuando te acercamos. Alex cerró los ojos un momento, intentando procesar todo lo que había sucedido. Su mente estaba llena de preguntas, pero lo que más lo atormentaba era el recuerdo del tiburón. La sensación de su piel rugosa contra sus dedos, el brillo de sus ojos, la fuerza con la que lo había arrastrado. La idea de que algo tan primitivo y natural pudiera haber estado tan cerca de devorarlo lo aterraba. De repente, la puerta se abrió y una enfermera entró con una jeringa en la mano. «Es hora de los analgésicos», Alex dijo con una sonrisa cálida. «Te ayudará a relajarte un poco». «Gracias», respondió él mirando la jeringa con una mezcla de agradecimiento y ansiedad. La enfermera inyectó el medicamento en su brazo, y en pocos minutos, el dolor comenzó a ceder. El mundo a su alrededor se suavizó, y las imágenes del tiburón comenzaron a desdibujarse, desvaneciéndose en la neblina del sueño. Cuando despertó nuevamente, ya era de noche. Las luces del hospital parpadeaban suavemente sobre su rostro, y la sensación de estar perdido en un espacio frío y lejano lo envolvía de nuevo. Su pierna seguía envuelta en vendas, pero el dolor era ahora tolerable gracias a los medicamentos. Se giró lentamente y vio a Javier, que estaba sentado en una silla cerca de su cama. El hombre estaba mirando la pantalla de su teléfono, pero cuando notó que Alex estaba despierto, levantó la vista y sonrió. «¿Cómo te sientes?», preguntó Javier poniéndose de pie. Alex movió lentamente la pierna y, aunque la incomodidad seguía presente, pudo sentir un pequeño alivio. Mucho mejor. ¿El tiburón? ¿Lo encontraron? Javier negó. No se ha vuelto a ver. Pero los expertos están tomando nota. El área será restringida por un tiempo. Hay muchos avistamientos en esa zona, pero nadie sabe exactamente por qué. Algunos dicen que es una zona de caza para los tiburones blancos. Otros piensan que están desplazados por el cambio en las corrientes. Alex asintió lentamente. No sabía si eso lo tranquilizaba o lo aterraba aún más. «¿Y qué va a pasar conmigo ahora?», preguntó, mirando la habitación con ojos cansados. Javier se sentó de nuevo en la silla y lo miró con una expresión seria. «Vas a necesitar mucho tiempo para recuperarte, pero si algo ha demostrado este ataque, es que eres fuerte, y te vas a levantar. Es solo cuestión de tiempo. Lo importante es que no te dejes consumir por el miedo. Eso es lo que más cuesta». Alex cerró los ojos, sabiendo que el camino por delante sería mucho más largo de lo que había imaginado. La cicatriz en su pierna, aunque visible, era solo una pequeña parte de lo que tenía que sanar. La herida más profunda, la que más le costaría superar, era la que había quedado marcada en su alma. El tiburón no solo le había arrancado un pedazo de carne, le había dejado una huella imborrable, una sombra que lo acompañaría por el resto de su vida. El sol comenzaba a ponerse sobre la costa de Isla Guadalupe, bañando la playa en tonos naranjas y dorados. Las olas, ahora más tranquilas, rompían suavemente contra la orilla, un contraste inquietante con la angustia que todavía latía en el corazón de la comunidad. En el hospital, Alex se encontraba reclinado en una cama, observando cómo las sombras comenzaban a alargarse a través de la ventana. La sensación de estar atrapado entre la vida y la muerte seguía pesando sobre él. Desde que había despertado, el mundo exterior parecía distante, como si fuera parte de otro universo. La intervención médica había sido exitosa, pero el verdadero desafío, como le había dicho el socorrista Javier, era lo que vendría después. La recuperación física, sí, pero también el proceso mucho más arduo de superar el trauma psicológico. Las noches eran lo peor. Cada vez que cerraba los ojos veía el tiburón, su aleta, sus dientes, el terror que lo había paralizado. Aquel día había sido diferente. Alex había comenzado a recibir visitas, y aunque la mayoría de ellas eran solo familiares y conocidos que ofrecían palabras de aliento, una persona en particular lo había dejado con la sensación de que aún no entendía el verdadero alcance del ataque. La puerta se abrió de repente, y la figura de Javier apareció en el umbral. «¿Te molesta si entro?», preguntó con una sonrisa amable. Alex lo miró, reconociendo que, a pesar de lo que había sucedido,
Javier se había convertido en una especie de ancla para él en medio de la tormenta. Claro, respondió Alex, intentando que su voz sonara más firme de lo que se sentía en realidad. Javier cerró la puerta tras de sí y se acercó a la cama. Se notaba que estaba cansado, pero su presencia era reconfortante, como un recordatorio de que, al menos, no estaba solo en todo esto. La gente está preguntando mucho por ti, dijo Javier, tomando una silla y sentándose junto a la cama de Alex. Algunos creen que el tiburón te atacó por accidente, que no fue intencional. Otros creen que fue un error, como si tú fueras un objetivo. Alex lo miró, perplejo. ¿Cómo que un objetivo?, preguntó, el escepticismo en su tono evidente. Javier suspiró y se frotó la frente. Lo que quiero decir es que algunos piensan que el tiburón te vio como presa, que te atacó por pura naturaleza. Lo que no entienden es que no fue un ataque casual. Los tiburones no atacan a los humanos sin razón. Ellos, como cualquier depredador, eligen cuidadosamente a su presa. Pero la gente no lo sabe. Alex se quedó en silencio, sintiendo una mezcla de desconcierto y aceptación. Él mismo había tenido tiempo para reflexionar, y lo que Javier decía tenía sentido. No se trataba de un accidente. El tiburón lo había atacado porque algo en él lo había considerado una amenaza, o, peor aún, una oportunidad. No fue un accidente, dijo Alex finalmente, su voz más grave. Lo vi acercarse. Estaba observándome, evaluándome. Y cuando me tocó la tabla, sentí que ya no había vuelta atrás. Javier asintió lentamente. El tiburón no te vio como un surfero. Te vio como algo que podía comer. Y eso es lo más aterrador, ¿sabes? Que en ese momento para él, tú no fuiste un ser humano. Fuiste una fuente de alimento. Alex se quedó pensativo, las palabras de Javier calando hondo. El recuerdo de los ojos del tiburón, de la sombra que se deslizaba bajo el agua, volvió a invadirlo. La sensación de ser una presa, algo insignificante ante la brutalidad de la naturaleza, le heló la sangre una vez más. No quiero pensar más en eso, dijo, tomando aire y tratando de apartar esos pensamientos de su mente. La cirugía había sido un éxito, pero él sabía que su verdadera recuperación iba a ser mental, no solo física. Javier lo observó en silencio durante unos momentos, luego se levantó de la silla y comenzó a caminar hacia la ventana. Desde allí, la vista era impresionante. El mar, ahora calmo, brillaba bajo la luz de la luna, y la playa estaba tranquila. Sin embargo, una oscuridad subyacente parecía envolver todo, como si el océano, a pesar de su belleza, guardara un peligro latente. La comunidad está dividida, continuó Javier, su voz grave. Algunos dicen que el ataque fue un aviso, que los tiburones están volviendo a la zona porque el ecosistema está cambiando. Otros aseguran que simplemente fue una coincidencia, que los tiburones no suelen atacar a los humanos. Alex lo miró, sorprendido por la dureza de la conversación. ¿Qué opinas tú?, preguntó, incapaz de ocultar su curiosidad. Javier se giró y lo miró con los ojos serios. El mar es impredecible, Alex. Los tiburones no siguen reglas. Ellos cazan cuando tienen hambre. Y si algo interrumpe su territorio o les ofrece una oportunidad, no lo dejan pasar. No puedes culpar a la criatura por hacer lo que naturalmente está programado a hacer. Pero tampoco podemos ignorar que la zona está siendo cada vez más frecuentada por turistas y surfistas. Esa es la verdadera amenaza. Alex asintió, sus pensamientos girando en torno a esas palabras. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer ahora?, preguntó, su voz llena de incertidumbre. Javier se acercó de nuevo a la cama y le dio una palmada en el hombro. Lo que pasa ahora, Alex, es que tienes que sanarte física y mentalmente. La gente se va a olvidar de ti pronto. El tiburón, como siempre, será una historia más. Pero tú sigues aquí, y eso es lo que importa. Tú sigues con vida. Alex suspiró, sus pensamientos vacilando entre la gratitud y la frustración. ¿Cómo podría seguir adelante con su vida después de lo que había experimentado? ¿Cómo podría volver a un océano que había sido testigo de su fragilidad, de su vulnerabilidad?
Pero no hubo tiempo para más preguntas. La puerta del cuarto se abrió una vez más, y una enfermera entró con una nueva dosis de analgésicos. Javier se levantó para darle paso, y Alex aprovechó para cerrar los ojos, dejando que el cansancio lo envolviera. Aunque las palabras de Javier le habían llegado, la verdad seguía siendo inalcanzable para él. No sabía si estaba listo para enfrentarse a todo lo que le esperaba, no solo en su pierna, sino en su alma. A medida que los días pasaron, Alex comenzó a notar la verdadera magnitud del impacto que el ataque había tenido en su vida. Los recuerdos del tiburón seguían siendo una sombra al acecho, y la sensación de estar completamente vulnerable frente a la naturaleza lo perseguía incluso cuando estaba lejos del mar. Las visitas de Javier fueron constantes, pero más que nada, lo que necesitaba era tiempo para procesar lo que había sucedido. La comunidad local, por su parte, seguía en alerta. Las restricciones sobre las zonas de surf se extendieron por semanas, y las autoridades marítimas no tardaron en confirmar que los avistamientos de tiburones en la zona habían aumentado. Pero para Alex, todo eso era secundario. La herida más profunda no estaba en su pierna, estaba en su mente, en ese instante cuando el tiburón lo había considerado su presa. En la tranquilidad de la habitación del hospital, Alex comenzó a comprender que el verdadero reto sería reconstruir su confianza, no solo en el mar, sino en él mismo. El tiburón había ganado una batalla, sí, pero la guerra estaba lejos de terminar. El sonido de las olas llegaba suavemente a través de la ventana abierta, mientras Alex se encontraba sentado en la cama del hospital, mirando al frente. La pierna izquierda, aún vendada, descansaba sobre una almohada. En las últimas semanas, había comenzado a notar una ligera mejora, pero el proceso de recuperación era más lento de lo que esperaba. El dolor persistía, aunque la ansiedad que había sentido en los primeros días había comenzado a disiparse. Sin embargo, no podía evitar que la imagen del tiburón lo acechara en cada rincón de su mente. Había pasado más de un mes desde el ataque. El doctor le había dicho que, en términos físicos, podría estar caminando nuevamente en unas semanas, pero lo que realmente lo preocupaba era cómo seguiría con su vida después de lo que había vivido en el océano. El mar, que había sido su hogar y su pasión, ahora parecía un enemigo al acecho, algo impredecible, peligroso y desmesuradamente vasto. Ese día, sin embargo, algo había cambiado. En su teléfono había una llamada perdida de Javier, el socorrista que lo había rescatado. Alex no había hablado mucho con él desde su regreso al hospital. Javier había sido una figura constante en su recuperación, siempre dispuesto a escuchar, pero Alex se había apartado de las conversaciones más profundas. El terror que había experimentado bajo el agua seguía siendo demasiado reciente, demasiado vívido. Decidió llamarlo de vuelta. El teléfono sonó 3 veces antes de que Javier contestara. ¿Alex? Su voz sonaba cansada, pero al mismo tiempo, cálida. Un consuelo en medio de la tormenta. Sí, soy yo. Perdona que no haya respondido antes. Alex trató de que su voz no sonara distante, pero era difícil ocultar la incomodidad, no solo por la pierna que seguía adolorida, sino por lo que representaba ese mar que lo había marcado. Javier respiró profundamente al otro lado de la línea. No te preocupes, solo quería saber cómo estás. He estado pensando en ti, y me preguntaba si te gustaría hablar un rato. Hubo un pequeño silencio antes de que continuara. Te he estado observando, y sé que todo este proceso está siendo más difícil de lo que crees. A veces, los primeros pasos son los más duros. Alex sintió una punzada en su pecho. ¿Por qué no podía liberarse de la sensación de que estaba siendo observado? Como si cada paso que daba hacia su recuperación fuera un recordatorio del tiburón, de la fragilidad humana ante la vastedad del océano. No es fácil, dijo finalmente, su voz rota por la sinceridad. Cada vez que cierro los ojos, veo el mar, veo el tiburón. Incluso cuando estoy en casa no me siento tranquilo. Alex respiró hondo, intentando tranquilizarse. No sé si alguna vez voy a poder volver al agua. Javier guardó silencio, pero la calma en su voz cuando habló a continuación
Le dio a Alex algo de consuelo. Lo entiendo, amigo. El miedo que sientes es completamente válido. Pasar por algo así cambia la forma en que vemos el mundo. Pero hay algo que quiero que sepas. El miedo no te va a dejar de perseguir hasta que lo enfrentes. Y no quiero decir que debas lanzarte de nuevo al mar inmediatamente. Pero si alguna vez decides volver, quiero que lo hagas porque tú lo decidas, no porque el miedo te controle. Alex se quedó pensativo. El miedo lo había controlado durante semanas. Había evitado ver el mar, incluso cuando caminaba por la playa. Las imágenes del tiburón lo acosaban en sus momentos más vulnerables. Se imaginaba nadando, solo en el agua, y luego veía la sombra del tiburón moviéndose bajo él. La sensación de estar completamente expuesto lo hacía sentirse más pequeño que nunca. No sé si alguna vez podré hacerlo, murmuró, mirando la ventana abierta. El mar parecía tan lejano, tan inalcanzable. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranja y rosa, pero la imagen del océano lo llenaba de una extraña tristeza. Javier lo escuchó en silencio, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Finalmente, respondió, no tienes que hacerlo solo. Sabes que puedes contar conmigo. Y si alguna vez decides regresar al agua, yo estaré allí. La gente alrededor de ti, tus amigos, tu familia, todos estamos aquí para apoyarte. Tienes que ir a tu propio ritmo. No te apresures. Pero lo importante es que sigas dando pequeños pasos, uno a la vez. El teléfono se quedó en silencio por un momento, y Alex se sintió extraño. Javier tenía razón. El miedo no desaparecería de un día para otro, pero tal vez no tenía que enfrentarlo todo de inmediato. Quizá podía empezar con algo pequeño. Quizá podía volver a caminar por la playa sin sentir el miedo en el fondo de su garganta. Gracias, dijo finalmente, su voz suave, casi inaudible. Realmente aprecio que estés ahí. Javier respiró hondo, y Alex escuchó el ruido de un motor en el fondo como si estuviera en su bote. Siempre estaré aquí, amigo. No importa lo que decidas. ¿Ahora quieres que te pase a buscar mañana para dar un paseo por la playa? Nada más. Solo caminar, sin expectativas, sin presiones. Alex miró por la ventana, hacia el horizonte que parecía tan lejano y, al mismo tiempo, tan cercano. Pensó en las olas, en lo que significaban para él, en lo que le habían dado y lo que le habían quitado. Sí, respondió con un leve suspiro. Creo que sí. Un paseo suena bien. Javier sonrió al otro lado de la línea, aunque Alex no podía verlo, pero sabía que su amigo entendía lo que necesitaba. Perfecto. Te pasaré a recoger a las 10. No tienes que hacer nada más que caminar. El día siguiente llegó rápidamente, y la ansiedad de Alex creció a medida que el sol comenzó a elevarse. Aunque la pierna seguía inflamada, había logrado moverse sin tanta dificultad, pero lo que lo inquietaba no era el dolor físico. Era la idea de enfrentarse al océano de nuevo, aunque fuera solo a caminar cerca de la orilla. Cuando Javier llegó a su casa, Alex estaba sentado en el porche, esperando, con una mezcla de nervios y determinación. ¿Listo?, preguntó Javier con una sonrisa que intentaba calmar la tensión que se sentía en el aire. Alex asintió, poniéndose de pie. Su pierna aún dolía, pero ya no importaba tanto. Lo que realmente le preocupaba era lo que estaba por venir. Caminaron juntos hacia la playa, sin prisa, solo disfrutando del paisaje tranquilo. Cuando llegaron a la orilla, Alex se detuvo, observando las olas que rompían suavemente contra la arena. El sonido era relajante, pero el miedo seguía presente, como una sombra que no se iba a disipar con facilidad. «Vamos, ¿te gustaría mojarte los pies?», preguntó Javier, con tono suave, como si estuviera guiando a un niño. No había prisa, no había expectativas. Alex miró el agua, y algo en su interior lo hizo dar un paso hacia adelante. El agua fría tocó sus pies y un pequeño estremecimiento recorrió su cuerpo. Pero luego, a medida que el agua cubría sus tobillos, una sensación de alivio lo invadió. La calma del océano seguía allí, a pesar de todo lo que había sucedido. «Esto no es tan malo», dijo Alex casi en un susurro.
Javier sonrió y se quedó junto a él, en silencio. No hacía falta decir más. Sabía que Alex estaba dando un paso importante, y aunque no sería fácil, en algún momento lo haría. Podría volver al mar. Podría encontrar su paz nuevamente. La tarde se alargó mientras caminaban juntos por la orilla. El mar seguía siendo vasto y misterioso, pero Alex ya no lo sentía tan lejano. De alguna manera, había comenzado a comprender que, aunque el miedo seguiría siendo parte de él, no podía dejar que dictara el curso de su vida. Uno a uno, los pasos pequeños se convirtieron en una victoria. Un día a la vez, la brisa salada del océano acariciaba la piel de Alex mientras caminaba por la orilla de Isla Guadalupe. Había pasado más de un mes desde el ataque, y a pesar de que el sol ya se había puesto, la temperatura seguía agradable. La arena caliente se pegaba a sus sandalias, mientras las olas rompen suavemente en la costa. La playa parecía tranquila, pero para Alex, todo el lugar estaba impregnado de la memoria del miedo. Javier había sido su apoyo constante, pero Alex había aprendido a caminar solo. Después de varias visitas al hospital y algunas sesiones con el psicólogo, se dio cuenta de que la verdadera lucha no era solo sobre la recuperación física. Era el mar, su amado océano, el que lo llamaba con su inmensidad aterradora. Tenía que enfrentarlo, pero cada vez que lo miraba, algo en su interior se revelaba. Algo dentro de él lo mantenía alejado, como si el mar guardara un secreto oscuro. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Javier, caminando a su lado. Su voz era tranquila, pero sus ojos, siempre atentos, no perdían detalle. «Ian». Alex no respondió de inmediato. Se quedó mirando el horizonte, los ojos ligeramente entrecerrados mientras el sol se ocultaba lentamente detrás de las rocas de la isla. «No sé», respondió finalmente, con una mezcla de cansancio y frustración. «Estoy aquí, ¿no? Pero dentro de mí aún siento el miedo». Javier asintió, entendiendo perfectamente. El miedo no era algo que se pudiera superar con una sola caminata por la playa, no después de lo que había vivido. Después del ataque, el océano había dejado de ser solo agua. Se convirtió en algo mucho más grande, mucho más peligroso. Un gigante que acechaba desde las profundidades. Pero en cada uno de esos pasos, Alex comenzaba a darse cuenta de que el miedo no desaparecería por completo. Solo podía aprender a convivir con él. «¿Quieres hablar de lo que sientes?», preguntó Javier, deteniéndose a su lado. Alex lo miró de reojo, el rostro serio. Javier siempre había sido el amigo que nunca le había fallado. Pero hoy, algo en él sentía que las palabras no alcanzarían a expresar lo que realmente sentía. «No sé si hablar de eso me va a ayudar», dijo Alex con voz baja, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Siento que el mar me está mirando todo el tiempo, como si estuviera esperando que lo desafíe de nuevo, como si él tuviera algo que demostrarse a sí mismo, y yo soy el recordatorio de esa batalla perdida». Javier lo miró, un destello de comprensión cruzando su rostro. Sabía que no era fácil para Alex. Sabía que el mar, el mismo mar que había sido su casa, se había convertido en un enemigo invisible. Pero el socorrista también entendía que era necesario que Alex regresara al agua, aunque fuera de una manera muy diferente a la que lo había hecho antes. «Entiendo lo que sientes, pero te diré algo, Alex. El mar no es tu enemigo. El tiburón, él sí lo fue. Pero el mar siempre ha estado ahí. Es parte de ti, de tu esencia. La pregunta no es si el mar te está mirando, es si tú puedes mirar al mar y ver algo más allá del miedo». Alex suspiró y se dejó caer en la arena, mirando el horizonte sin ver realmente el océano. Javier se sentó a su lado, en silencio, esperando que las palabras de su amigo calaran profundamente. El viento comenzó a soplar con más fuerza, trayendo consigo el sabor salado del mar, mezclado con el aroma a tierra mojada. «Hace un tiempo», dijo Alex, rompiendo el silencio, «leí una frase que decía: el mar te puede devolver, pero te puede atrapar si no estás preparado». No sé por qué, pero esa frase siempre me ha perseguido. Después de lo que pasó,
No sé si estoy preparado. Ni siquiera sé si alguna vez lo estaré. Javier lo miró, pero no dijo nada. Sabía que las palabras solo serían un consuelo superficial. Lo que Alex necesitaba era tiempo. Y más que eso, necesitaba darse permiso para enfrentarse a sus propios miedos. No estás solo en esto, dijo Javier finalmente. Tienes todo el tiempo que necesites para sanar. Y no te preocupes por estar preparado. No se trata de eso. Lo importante es que sigas caminando hacia lo que alguna vez amaste, sin importar cuánto tiemble tu cuerpo. Alex levantó la vista hacia el cielo, donde las estrellas comenzaban a aparecer, una a una, como pequeños puntos brillantes en la oscuridad. El océano parecía tan inmenso y lejano en ese momento, como si se estuviera alejando de él, en lugar de estar cerca. A lo lejos, una lancha pasaba por la costa, sus luces titilando en la distancia. ¿Sabes, Javier?, dijo Alex de repente en tono serio. Cuando estaba en el agua, sentí que el tiburón me veía. Podía sentirlo. Era como si estuviera observándome desde abajo, esperando el momento para atacar. Y cuando lo hizo, todo pasó tan rápido, como si no pudiera hacer nada para detenerlo. Javier lo miró en silencio, asintiendo lentamente. El ataque había sido brutal, inesperado, y el miedo que Alex sentía no solo era producto de lo que sucedió, sino de la sensación de no poder controlar lo que había sucedido. A veces, cuando nos enfrentamos a lo imposible, nos sentimos como si todo lo que conocemos se desmoronara. Pero la verdad era que Alex había sobrevivido, y eso era algo que no podía olvidar. ¿Recuerdas lo que te dije sobre el miedo?, preguntó Javier, bajando la voz para que solo Alex lo escuchara. Ese miedo no te va a dejar en paz, no por completo. Pero lo importante es que no te dejes vencer por él. Alex lo miró, los ojos llenos de dolor y duda. Sabía que el tiempo había sido el mayor de los aliados, pero no estaba seguro de cómo seguir adelante. Había días en los que sentía que el miedo lo devoraba por dentro. Había noches en las que despertaba empapado en sudor, sintiendo que el tiburón lo acechaba desde las sombras, esperando el momento adecuado para regresar. Pero había algo en las palabras de Javier que resonaba profundamente en él, algo que le decía que no podía rendirse. «Voy a volver al agua», Javier dijo a Alex, su voz fuerte y decidida. «Tal vez no hoy, pero lo haré. No sé cuándo, ni cómo, pero lo haré. Y cuando lo haga, será por mí». Javier sonrió sintiendo un alivio inexplicable al escuchar esas palabras. Sabía que no iba a ser fácil, que la lucha sería constante, pero también sabía que Alex había dado el primer paso hacia la recuperación. «Te prometo que estaré allí, lo que pase». Alex asintió y juntos se quedaron allí, en la playa, viendo cómo la luna comenzaba a elevarse sobre el océano. La oscuridad lo envolvía todo, pero en ese momento no había miedo. Solo el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla, como un recordatorio de que, aunque el océano era vasto y peligroso, siempre habría algo más allá del miedo, algo que merecía ser descubierto. Pasaron varias semanas y Alex comenzó a sentir una ligera mejora. Había retomado su rutina diaria, caminaba por la playa, pasaba tiempo con Javier y su familia, y poco a poco, la vida comenzó a sentirse más normal. Sin embargo, el mar seguía siendo una presencia constante, una sombra en su mente que no desaparecía por completo. Un día, mientras caminaba por la costa al atardecer, vio algo que lo hizo detenerse en seco. A lo lejos, un grupo de surfistas se preparaba para entrar al agua. El océano parecía tranquilo, casi invitante, pero algo dentro de Alex le decía que no podía hacerlo aún. No estaba listo, no estaba preparado. Sin embargo, en el fondo, sabía que el océano seguiría allí. Y algún día, él volvería a desafiarlo. No por venganza, ni por desafío, sino porque el mar, a pesar de todo lo que había pasado, seguía siendo parte de él. La única pregunta era, ¿cuándo? Era una mañana fresca en Isla Guadalupe, con el sol apenas asomando por el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos y suaves. El océano estaba tranquilo,
pero las olas aún rompían con fuerza en la orilla, un recordatorio del poder latente bajo la superficie. Alex estaba de pie frente al mar, observando las olas que se deslizaban suavemente hacia la costa. Ya no sentía tanto miedo al ver el agua. Sin embargo, una sensación de incomodidad persistía en su pecho, como un nudo apretado que no se terminaba de deshacer. Habían pasado 3 meses desde el ataque, 3 largos meses de recuperación física y emocional. En esos meses, Alex había hecho todo lo posible por retomar su vida. Había vuelto a caminar por la playa, había visitado el mar en varias ocasiones, y había comenzado a reconstruir su confianza en sí mismo, pero nunca de la misma manera. Cada paso hacia el agua era una batalla interna. No era solo el recuerdo del tiburón lo que lo atormentaba. Era la sensación de haber perdido algo importante, algo que había sido una parte de él durante toda su vida, su amor por el mar. Esa mañana, sin embargo, algo en su interior había cambiado. Quizás era la calma de la marea o la quietud del aire, pero algo lo empujaba a dar un paso más allá, algo que lo invitaba a enfrentar lo que había estado evitando. Javier apareció detrás de él, como siempre, con su presencia tranquila y confiada. Había estado acompañando a Alex en sus paseos por la playa, aunque en los últimos días no le había dicho nada sobre volver al agua. Sabía que la decisión tenía que ser tomada por Alex, y solo por él. «Hoy te ves diferente», comentó Javier con una ligera sonrisa, observando a Alex que, por primera vez en mucho tiempo, parecía tranquilo. Alex giró hacia él, los ojos fijos en el océano, y asintió levemente. «Lo siento, Javier. No sé si estoy listo. A veces me parece que puedo hacerlo, y luego la duda me vuelve a atrapar. Es como si el mar no me dejara ir, como si siempre estuviera esperándome, vigilándome, como si me dijera que soy solo una parte más de él». Javier dio un paso hacia él, mirando el mar con la misma intensidad. «El mar es así, Alex. No te va a pedir permiso para seguir siendo lo que es, pero tampoco te va a forzar a nada. Tú eres el que decide cuándo es el momento. No lo hagas porque creas que debes hacerlo, sino porque tú sientes que es lo correcto para ti». Alex suspiró, frotándose la cara con las manos. La conversación que había estado evitando, esa lucha interna, lo agotaba. Sabía lo que le estaba diciendo Javier, que la recuperación no solo era física, sino emocional, que no podía dejar que el miedo lo definiera. Pero lo que no entendía era cómo podría encontrar la forma de superar el terror que aún sentía cuando pensaba en el tiburón, cuando recordaba esa lucha que casi le costó la vida. «¿Alguna vez has sentido miedo, Javier?», preguntó Alex, la voz temblorosa, casi una súplica. Javier lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Se quedó en silencio por un momento, mirando las olas antes de responder. «Claro que he tenido miedo. Todos lo tenemos. El miedo es lo que nos hace humanos, lo que nos protege, pero también lo que nos detiene. El truco está en no dejar que te controle. No puedes dejar que el miedo te convierta en prisionero de tus propios pensamientos. Es lo que hace que te quedes quieto, que te alejes de lo que realmente quieres. Pero tienes que aprender a enfrentarlo, a caminar con él, no a huir de él». Alex lo miró fijamente. Las palabras de Javier no eran nuevas para él, pero en ese momento, con el mar tan cerca, sentía que algo dentro de él estaba cambiando. El miedo seguía allí, pero había algo más. Una determinación que comenzaba a abrirse paso a través de la oscuridad que lo había rodeado durante tanto tiempo. «Hoy», dijo Alex, con una resolución que sorprendió incluso a Javier, «voy a entrar al agua. No sé si voy a surfear, no sé si voy a nadar, pero voy a entrar. Por mí». Javier sonrió, una sonrisa cálida y orgullosa. Sin decir palabra, se quitó su chaqueta y la arrojó sobre una roca cercana. Luego, con una mirada cómplice, comenzó a caminar hacia el mar. «Voy a acompañarte», dijo, mientras sus pasos se hundían en la arena mojada. Alex miró el mar escuchando el suave susurro de las olas. El aire estaba fresco y la brisa le acariciaba la piel, pero el frío del agua parecía invitarlo, un reto a enfrentarse a su propio miedo. Respiró profundamente y comenzó a caminar hacia la orilla,
sus pies hundiéndose en la arena mojada. No había vuelta atrás. Cada paso que daba, el peso en su pecho se aliviaba un poco más. El agua estaba fría cuando sus pies entraron en contacto con ella, pero no se detuvo. Caminó hasta que el agua le llegó hasta la cintura, sintiendo el oleaje empujar suavemente contra su cuerpo. Cerró los ojos un momento, dejándose envolver por la sensación. No había tiburón esperando, no había terror acechando en las sombras. Solo el agua, la misma agua que siempre había amado. Javier estaba a su lado nadando con facilidad como si no hubiera un solo problema en el mundo. Él no lo había obligado a nada, simplemente lo había acompañado en su decisión. Alex no sabía si podría llegar a ser como él, si algún día sentiría esa misma calma al estar en el agua, pero por primera vez, sentía que algo había comenzado a desbloquearse dentro de él. El miedo no desaparecía, pero ya no lo controlaba. ¿Te atreves a nadar un poco?, preguntó Javier, desafiando suavemente. Alex miró al frente, a las olas que seguían rompiendo con fuerza, y asintió. Aún con la incertidumbre pesando sobre él, dio un paso más. Sumergió el cuerpo en el agua fría, un estremecimiento recorriéndole la piel. Cada movimiento era más lento que antes, cada brazada más pensada, pero estaba allí, nadando, superando el miedo. El océano era tan vasto, tan poderoso. Podía sentir la fuerza de las olas, el empuje del agua, y por un momento, imaginó cómo habría sido si el tiburón hubiera decidido atacarlo en ese mismo instante. Sintió el pavor en su pecho, pero no se detuvo. Nadó hacia la orilla, y luego regresó al mar, sin preocuparse por lo que había sucedido antes. Eso estuvo bien, dijo Javier, nadando a su lado. Alex respiraba con dificultad, pero una sonrisa comenzaba a dibujarse en su rostro. No era la gran victoria que había imaginado, pero era un paso hacia la sanación. Sí, fue un buen comienzo, respondió Alex, respirando profundamente. Luego miró a Javier. No pensé que volvería a estar aquí, en el agua, después de todo lo que pasó, pero, no sé, tal vez el mar no es lo que me asustaba. Tal vez me tenía miedo a mí mismo, a lo que creía que había perdido. Javier asintió con una sonrisa tranquila. No necesitaba decir nada. Sabía que el proceso de recuperación no era algo lineal, que Alex seguiría enfrentándose a sus miedos en su propio tiempo. Pero en ese momento, al ver la expresión de Alex, al ver su valentía al enfrentarse al agua nuevamente, Javier supo que había dado un gran paso. «Vamos a volver, amigo», dijo, con una leve risa. «Hemos hecho lo más difícil». Alex asintió, con la sensación de que algo en su interior había comenzado a sanar. La paz del mar lo rodeaba, y aunque el miedo seguía allí, ya no era tan fuerte. Había encontrado su lugar, incluso en medio de la tormenta. Juntos nadaron de vuelta hacia la orilla, sin prisa, sin preocupaciones. Cada paso, cada brazada, era un recordatorio de que aunque el océano seguía siendo inmenso y misterioso, siempre habría algo dentro de él que lo conectara con el mar, algo que nunca perdería. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de la habitación de Alex, iluminando el polvo suspendido en el aire. El sol comenzaba a ascender, pero él ya estaba despierto mirando al techo inmóvil. No podía dejar de pensar en el mar. Había vuelto a entrar al agua con Javier. Había nadado. Había sentido la calma de las olas, pero al mismo tiempo, un peso seguía aplastando su pecho. Cada día, el miedo se transformaba, y aunque lograba sobreponerse en algunos momentos, había algo en su interior que le decía que aún no estaba listo. Era difícil explicarlo, incluso para sí mismo. Había luchado tanto para llegar a donde estaba ahora, pero aún no se sentía completo. El tiburón, la lucha, la sensación de impotencia, todo eso seguía presente. Y con cada paso que daba hacia la sanación, había algo dentro de él que no podía dejar ir, algo que no podía olvidar. El sonido de su teléfono vibrando sobre la mesa lo sacó de sus pensamientos. Lo tomó rápidamente, esperando que fuera Javier. La relación con su amigo había crecido mucho en los últimos meses.
Javier no solo había sido su compañero en el proceso de recuperación, sino también el amigo constante que siempre estaba allí para darle apoyo, incluso cuando las palabras no eran suficientes. El mensaje era de él. Alex, hoy vamos al agua. Creo que es hora de dar un paso más. Yo te acompañaré como siempre. Dime qué piensas. Alex se quedó mirando el mensaje durante unos segundos. Javier no pedía nada, solo le ofrecía compañía. Lo que Javier quería decir era claro. Estaba listo para que Alex diera un paso más grande, para que se enfrentara a lo que había estado evitando. Pero el miedo seguía anidado en su pecho, aún más fuerte que antes, como si el océano fuera una bestia dormida, esperando despertar en cualquier momento. Hoy lo haré, vamos, respondió Alex finalmente, después de un momento de duda. Había algo en el tono de Javier que lo impulsó, algo que le dio fuerzas para no dar un paso atrás. Si Javier creía que estaba listo, tal vez él también podía empezar a creerlo. A las 10 en punto, Alex ya estaba esperando en la entrada de su casa. Javier llegó en su bote, como siempre, con la sonrisa que lo caracterizaba. En los últimos días Javier había estado más serio, más atento. No era que Alex no lo notara, pero algo en su comportamiento lo inquietaba. ¿Estaba Javier percibiendo algo que él mismo no podía ver? ¿Había algo que aún le faltaba por comprender? Vamos, dijo Javier, mientras apagaba el motor del bote y se acercaba a Alex. Alex asintió, sintiendo el peso de la decisión en cada paso que daba hacia el bote. No estaba seguro de lo que sucedería hoy. No estaba seguro de si iba a ser capaz de controlar el miedo que lo consumía cuando pensaba en lo que le había pasado en el agua. Ambos se dirigieron al mar, mientras el bote se deslizaba por las aguas tranquilas de la isla. El sonido del motor rompía la serenidad del entorno, pero el silencio entre ellos era elocuente. Cada uno estaba envuelto en sus propios pensamientos, y aunque Javier intentaba mantener una conversación ligera, Alex no podía concentrarse en nada más que en lo que estaba por venir. Al llegar a una zona apartada de la costa, lejos de la multitud de turistas, Javier apagó el motor y se quedó mirando a Alex. El sol comenzaba a elevarse más alto, y las olas parecían más suaves, menos amenazantes que las que Alex había visto en el pasado. ¿Listo?, preguntó Javier, mientras se quitaba la camiseta y se ajustaba el leash a su tobillo. Alex se quedó mirando el agua, su respiración acelerada. El mar estaba ahí, tan cercano, tan vasto. Era como si lo estuviera desafiando, como si el océano le dijera, «Ven, atrévete a dar el paso». Pero en su mente, aún podía ver la sombra del tiburón, sentir la presión de la mandíbula sobre su pierna. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del ataque se repetían, como una película que no podía apagar. «No sé si puedo», Javier dijo a Alex con voz rasposa, casi quebrada. Sus palabras le dolían, porque no era algo que quisiera admitir, pero la verdad era innegable. No estaba listo. No podía simplemente olvidar lo que había sucedido. Javier lo miró fijamente, como si estuviera evaluando la situación. No se acercó de inmediato, no lo forzó, solo permaneció allí, a su lado, esperó. «No tienes que hacerlo ahora mismo», dijo Javier finalmente. «Yo no estoy aquí para presionarte, Alex. Estoy aquí porque sé que puedes hacerlo cuando tú decidas que es el momento. Yo estaré aquí, en el agua, como siempre, pero tú decides cómo quieres enfrentarlo». Alex lo miró, y por un momento se sintió impotente. La inseguridad lo estaba consumiendo. Había estado surfeando toda su vida, había competido. Había sido el mejor en lo que hacía, pero ahora, todo eso parecía tan lejano. Ahora, cada ola era una amenaza, cada movimiento un recordatorio del terror que había sentido. «Estoy aquí, Javier». «Pero no sé si lo haré bien», dijo Alex, con un suspiro pesado. Se acercó a la tabla, pero su cuerpo se sentía tenso, como si estuviera en guerra consigo mismo. Javier sonrió con suavidad, no con condescendencia, sino con una calidez que solo un amigo de años podía ofrecer. «No se trata de hacerlo bien, Alex. Se trata de hacerlo, de moverte, aunque el miedo siga ahí. Y créeme,
El miedo va a estar siempre, al principio, pero luego se convierte en algo más pequeño, algo que aprendes a ignorar hasta que dejas de sentirlo tanto. El viento soplaba fuerte, y Alex cerró los ojos por un momento, dejando que la brisa lo envolviera. Luego, lentamente, se inclinó y comenzó a caminar hacia la tabla. Era una sensación extraña, como si todo su cuerpo estuviera preparado para huir, pero su mente le decía que no podía huir más. Se subió a la tabla con una torpeza que no le era propia, y cuando lo hizo, sintió una oleada de adrenalina. El mar estaba tranquilo, pero dentro de él, todo estaba en caos. Había decidido entrar al agua, pero ¿realmente estaba preparado? ¿Realmente había dejado atrás el miedo? «Voy a intentarlo», Javier dijo Alex, mirando al frente. Su voz no era tan firme como deseaba, pero estaba decidido a intentarlo. Javier lo miró mientras remaba con fuerza, avanzando hacia el mar. La calma de la superficie contrasta con el tumulto que Alex sentía en su interior, pero cada brazada lo llevaba más lejos, más allá de la orilla, más cerca del lugar que había temido durante tanto tiempo. El agua golpeaba su cuerpo con fuerza, las olas comenzaban a aumentar un poco, y Alex se sintió como un pez fuera del agua, fuera de su elemento. Sin embargo, no se detuvo. Cada remada, cada ola, lo acercaba más a una verdad incómoda pero liberadora. El miedo seguía allí, sí, pero ahora estaba más lejos. Ya no era tan dominante. Ya no controlaba su destino. «¿Ves?», dijo Javier, al ver que Alex comenzaba a tomar más control de su tabla. «Lo estás haciendo bien. El miedo siempre estará ahí, pero lo que realmente importa es lo que haces con él». Alex respiró hondo y miró al horizonte. El mar parecía tan sereno, tan pacífico, y por un momento dejó de sentir esa presión en el pecho. El tiburón no estaba allí. El mar no estaba allí para atacarlo. El mar solo estaba allí, existiendo, como siempre lo había hecho. «Lo estoy haciendo, Javier. Estoy de vuelta». Y en ese momento, mientras las olas lo rodeaban, Alex comprendió que el miedo nunca desaparecería por completo, pero lo que realmente importaba era que ahora, por primera vez, él había decidido seguir adelante, a pesar de todo. El sol comenzaba a caer en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos, mientras el océano se extendía ante Alex como un lienzo infinito. Había pasado ya más de medio año desde aquel ataque, y el proceso de sanación había sido largo y difícil. Aunque el miedo seguía acechando, con cada día se sentía un poco más fuerte. Había pasado por un largo camino, desde la desesperación hasta la aceptación. Pero el océano, el mismo océano que había amado toda su vida, seguía siendo una fuerza tan inmensa que aún le resultaba casi imposible enfrentarse a él sin un nudo en el estómago. Había regresado al agua varias veces con Javier. Había nadado. Había sentido la sal del mar en su piel. Y poco a poco, había recuperado algo de su antiguo yo. Pero esa tarde, algo era diferente. Alex lo sentía en su interior. Esa sensación de estar a punto de dar un paso más allá de su zona de confort. No sabía si estaba preparado, pero también sabía que no podía seguir huyendo de lo inevitable. «¿Estás listo?», preguntó Javier mientras ambos se encontraban en la playa, mirando las olas que rompían con fuerza. El viento soplaba con más intensidad que nunca, y las nubes comenzaban a formarse sobre el océano, creando una atmósfera tensa, como si el mar se preparara para algo importante. Alex no respondía de inmediato. Había estado callado durante todo el trayecto en el bote, su mente ocupada por pensamientos que no podía compartir. Era raro, porque Javier siempre sabía qué decir para tranquilizarlo, pero esta vez las palabras no parecían suficientes. El miedo no lo había abandonado por completo, y sin embargo, había algo en él que no quería rendirse. «Sí, creo que hoy es el día», respondió finalmente, su voz firme, pero con un dejo de incertidumbre. Javier asintió, dándole una mirada que no necesitaba palabras. Ambos sabían que este era un momento crucial. Alex se había enfrentado al mar muchas veces, pero esta vez iba a ser diferente.
No iba a ser solo un paseo por las olas. No. Esta vez, Alex quería enfrentarse al océano de la misma manera en que un guerrero se prepara para la batalla. No solo nadar o surfear. Esta vez, quería recordar por qué amaba el mar, por qué se había entregado a él en cuerpo y alma durante tantos años. Mientras se adentraban en el agua, la sensación de la sal contra su piel, el choque de las olas contra su cuerpo, lo invadió. Era un sentimiento familiar, pero extraño a la vez, como si cada partícula del océano le hablara de una manera que no podía comprender. El agua fría lo rodeaba, pero esta vez no sintió el pánico que había sentido al principio. Esta vez, lo sentía todo. Cada ola que pasaba, cada remolino que lo rodeaba, cada burbuja que subía a la superficie, era una prueba de que estaba vivo, de que había sobrevivido. Javier lo miró mientras remaban hacia el punto más alejado de la costa. ¿Cómo te sientes?, preguntó con una ligera sonrisa, sabiendo que la respuesta no sería sencilla. Alex miró hacia el horizonte, buscando una respuesta dentro de sí mismo. El miedo no se había ido, pero había algo más grande que eso. Algo que lo mantenía a flote. Algo que lo impulsaba a seguir adelante. No sé, dijo finalmente. Siento que por primera vez puedo dejar de luchar contra mí mismo. El miedo está aquí, pero ya no me controla. Hoy solo quiero sentir el mar. No quiero pensar en lo que pasó. No quiero pensar en lo que podría pasar. Solo quiero sentir lo que siempre sentí al estar aquí. Javier asintió en silencio, observando a su amigo mientras las olas los rodeaban. Sabía que ese era un momento significativo, algo que Alex había estado esperando sin saberlo. Había dejado de correr, de huir, de resistirse. Había llegado a un punto donde el mar ya no era su enemigo, sino su compañero, su amigo. Al llegar al centro de la zona, las olas comenzaron a crecer. Eran olas grandes, pero no tanto como las que Alex había surfeado en su juventud. Sin embargo, algo en su interior le decía que era el momento. Miró a Javier, quien ya estaba preparado para enfrentarlas. El socorrista había sido su compañero durante todo el proceso, pero hoy, Alex iba a dar un paso hacia adelante sin depender de nadie. Voy a intentarlo, Javier. Voy a enfrentar estas olas. Javier sonrió con la misma calma que siempre lo caracterizó. Lo sé. Y yo estaré aquí, si me necesitas. Alex se preparó, se alineó en su tabla y comenzó a remar con determinación. La primera ola apareció ante él, gigante y majestuosa. Al principio, el miedo intentó apoderarse de él, pero recordó lo que había aprendido, que el miedo no lo definiría. Remó con fuerza, y cuando la ola lo alcanzó, se dejó llevar por su impulso. En ese momento, Alex sintió una descarga de adrenalina. La ola lo empujó hacia adelante, y con un giro ágil se levantó sobre la tabla, deslizándose hacia la cresta. La sensación fue como un renacimiento, como si todo lo que había pasado, todo el sufrimiento, todo el miedo, desaparecieran por un instante. Estaba de vuelta, estaba vivo, pero entonces, mientras avanzaba con confianza, una sombra apareció bajo el agua. Era rápida, oscura, y tan grande que hizo que el corazón de Alex se detuviera por un segundo. La imagen del tiburón volvió a su mente con una claridad aterradora. Sintió su mandíbula apretando su pierna, el dolor, la angustia. El terror lo invadió, y en ese momento, la ola lo lanzó hacia el agua. Se sumergió en el agua, la sal le quemaba los ojos y por un instante sintió que todo se oscurecía a su alrededor. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente estaba listo para enfrentar todo esto de nuevo? La sombra de la bestia seguía ahí, acechando. Pero entonces recordó las palabras de Javier. El miedo no te va a dejar en paz, no por completo, pero lo importante es que sigas adelante. A pesar del pánico, se obligó a nadar hacia la superficie. Tomó aire, y cuando lo hizo, vio a Javier que lo miraba desde la distancia, esperándolo. Javier no había intervenido, no lo había rescatado, y eso fue lo que Alex necesitaba. Necesitaba saber que podía hacerlo por sí mismo, que el miedo podía ser enfrentado y no evitado. Alex se volvió hacia las olas,
con el pecho lleno de respiraciones profundas. Esta vez, no estaba luchando contra el mar, no estaba luchando contra el miedo. Estaba allí, en el agua, abrazando todo lo que le ofrecía, lo bueno y lo malo. A lo lejos, una gran ola apareció ante él. Esta vez Alex no dudó. Sin pensarlo, comenzó a remar con todas sus fuerzas, acercándose rápidamente a la cresta de la ola. Mientras se levantaba, el miedo todavía estaba ahí, como una sombra que lo acompañaba, pero ya no era una amenaza, ya no era el monstruo que lo había atacado. Era solo un recordatorio, un compañero en su camino hacia la recuperación. Se deslizó por la ola con la misma habilidad que siempre había tenido, su cuerpo fluido, su mente centrada. No hubo miedo, solo hubo el mar y él, juntos. La ola lo llevó hacia la orilla, y cuando tocó la arena su corazón latía fuerte, no por el miedo sino por la victoria. Javier lo esperaba en la orilla, aplaudiendo suavemente. «Lo hiciste», dijo Javier sonriendo. No necesitaba decir más. Las palabras ya estaban de más. Alex se quedó allí, en la orilla, mirando el mar con una nueva perspectiva. El miedo no se había ido, pero ya no lo controlaba. Había vuelto al mar y con él había encontrado algo mucho más importante. Había encontrado la paz en medio de la tormenta. «Lo hice», murmuró Alex para sí mismo, sintiendo una sensación de alivio, de cierre. Y por primera vez en mucho tiempo se permitió sonreír, sabiendo que el océano, el mismo océano que lo había marcado, ahora era su aliado una vez más. El mar estaba tranquilo, pero Alex sabía que no siempre sería así. Las olas siempre regresarían, siempre habría días de calma y de tormenta. Pero ahora sabía que podía enfrentarlos uno a uno, porque el miedo, aunque nunca se fuera por completo, no podía detenerlo más. Hoy había conquistado algo mucho más grande que el mar. Había conquistado su propio miedo. Alex se despertó temprano esa mañana, como había sido su costumbre en los últimos meses. El sol aún no había comenzado a subir, pero el aire fresco de la isla de Guadalupe ya lo envolvía. Al abrir los ojos, algo dentro de él se sintió diferente. Ya no había esa sensación de incertidumbre, ni ese peso aplastante que solía cargar consigo cuando pensaba en el mar. El miedo seguía presente, claro, pero ahora parecía estar en su lugar, como una sombra que lo acompañaba sin dominarlo. El ataque del tiburón había quedado atrás, o al menos eso era lo que Alex trataba de convencerse a sí mismo. Lo había superado en parte, con la ayuda de Javier y el tiempo. Había enfrentado al mar nuevamente, había regresado a sus olas, y aunque la huella de lo sucedido nunca desaparecería por completo, algo en su interior había comenzado a sanar. El miedo seguía allí, pero ya no era la fuerza imparable que había sido antes. Había aprendido a convivir con él. Se levantó de la cama y se dirigió hacia la ventana. El mar estaba quieto, reflejando el cielo en sus aguas transparentes. No podía evitar sonreír al ver esa visión que tanto amaba, pero que también le había arrancado una parte de su vida. Había regresado al agua varias veces, nadado y surfeado con Javier, pero hoy sentía que el momento había llegado. Ya no era solo un surfista que enfrentaba su miedo, era alguien que había encontrado el equilibrio entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Paseó por la habitación por unos minutos, organizando sus pensamientos. Había sido un largo camino de autodescubrimiento. La terapia, las largas charlas con Javier, las noches de insomnio, los días sin ganas de hacer nada, todo había sido parte de este proceso. Pero también había sido parte de una reconstrucción, no solo física, sino emocional. El océano seguía siendo vasto, inmenso, pero ahora ya no lo sentía como una amenaza. Lo sentía como algo más, un espejo de sí mismo, un reflejo de su propia lucha interna. El sonido de su teléfono interrumpió sus pensamientos. Era un mensaje de Javier. «Hoy vamos al agua. Vamos a romper ese miedo de una vez por todas. Estoy aquí para ti, amigo». Alex sonrió, sabiendo que este mensaje llegaba justo cuando más lo necesitaba. Javier nunca había dejado de apoyarlo,
incluso cuando las palabras no bastaban. Habían pasado tanto tiempo juntos, no solo como compañeros de surf, sino como amigos que compartían algo mucho más profundo. La comprensión de la vida, de sus luchas y sus victorias, y ahora esa amistad se convertía en el empujón final que necesitaba. «Voy para allá en 20 minutos». Alex escribió rápidamente, mientras su mente comenzaba a llenarse de anticipación. El océano lo llamaba. Hoy, el miedo no lo vencería. Hoy, el mar sería su compañero de nuevo. En el puerto, Javier ya estaba allí, con el bote listo. El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas olas que rompían contra los botes amarrados. La isla estaba tranquila, sin turistas ni ruidos molestos. Solo el sonido del mar, la respiración de la naturaleza. El día era perfecto para lo que Alex había decidido hacer. ¿Listo?, preguntó Javier viéndolo caminar hacia él. Alex asintió sin decir palabra, pero sus ojos lo decían todo. Había algo nuevo en su mirada, algo que nunca había estado allí antes. Era determinación, era paz. «Hoy es el día, ¿verdad?», dijo Javier, mientras arrancaba el motor del bote y lo ponía en marcha. «Sí», respondió Alex, mientras se subía al bote y se acomodaba junto a él. «Hoy voy a surfear. No solo por mí, sino por todo lo que el océano representa. No se trata solo de vencer el miedo, se trata de abrazarlo, de encontrar mi lugar de nuevo». Javier no dijo nada, pero sonrió. Sabía que Alex había llegado a ese punto en el que ya no se trataba de la lucha contra el miedo, sino de la aceptación. Aceptar el océano como una parte de él, aceptar las olas como lo que eran, impredecibles pero hermosas. El bote navegaba por las aguas cristalinas, acercándose a una zona de la isla conocida por sus excelentes olas. Era un lugar solitario, alejado del bullicio, donde solo los más experimentados se aventuraban. Las olas se alzaban con fuerza, imponentes y majestuosas, pero algo en ellas hacía que Alex se sintiera invencible. Hoy no había dudas. Al llegar a la zona de surf, Javier apagó el motor y dejó que el bote flotara, anclado por la corriente. El sonido del agua era el único que se escuchaba, y Alex sintió que su corazón latía con fuerza. No era miedo lo que sentía, sino una mezcla de emoción y determinación. Se quitó el chaleco salvavidas, ajustó su leash y por un momento observó las olas. «Vamos a hacerlo», dijo, con una voz serena pero firme. Javier se preparó también, y sin decir nada más, ambos se lanzaron al agua. Las olas los rodeaban, pero Alex ya no las veía como una amenaza. Se subió a su tabla con los músculos tensos pero controlados. Al principio todo parecía más grande, más imponente, pero luego lo vio de otra manera. Las olas ya no eran monstruos, eran desafíos, oportunidades para demostrarle a sí mismo que el miedo no podía ganar. No hoy. Javier estaba delante de él, remando con destreza. Alex lo siguió, y aunque sus brazos empezaron a doler con cada brazada, se sintió más en control que nunca. Al llegar a la zona donde las olas comenzaban a formarse, miró hacia el horizonte. Sabía que la próxima ola sería suya. Sabía que estaba listo. La ola apareció rápidamente, más grande que las anteriores, pero no titubeó. Remó con fuerza avanzando hacia la cresta. En ese momento, su corazón parecía detenerse, pero en lugar de entrar en pánico, recordó lo que Javier le había dicho tantas veces. El miedo no puede controlarte, a menos que se lo permitas. Con un golpe de adrenalina, Alex se levantó sobre la tabla. Las primeras impresiones fueron de pura sensación. La tabla bajo sus pies, la ola empujándolo hacia adelante, el viento en su cara. Por un segundo, sintió la inmensidad del océano, pero esta vez no era aterradora. Era una bienvenida. Surfeó la ola con destreza, moviéndose con gracia sobre la superficie del agua, dejándose llevar por la corriente. En ese momento, todo se sintió perfecto. No había tiburón acechando bajo el agua, no había oscuridad en su mente, solo el agua, el sol, el viento y él. Cuando llegó a la orilla, saltó de la tabla y se quedó allí, de pie en la arena,
mirando el océano. Su respiración era profunda, tranquila. Había logrado algo más grande que surfear una ola. Había dejado ir el miedo, y se había encontrado con lo que realmente amaba: el mar. Javier se acercó a él, también sonriendo, pero con un brillo en los ojos que mostraba el orgullo por su amigo. Sin palabras, se abrazaron brevemente, sabiendo que ese momento era solo el comienzo de algo mucho más grande. «Lo hiciste», dijo Javier, su voz suave pero cargada de emoción. Alex asintió, mirando el mar con una nueva perspectiva. «Lo hice», respondió, su voz llena de gratitud y paz. Y aunque el miedo no desaparecería por completo, ya no tenía poder sobre él. Había recuperado algo mucho más valioso: la confianza en sí mismo, la conexión con el océano y sobre todo la paz. El sol seguía descendiendo lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos, mientras las olas continuaban su baile eterno. Alex sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero ahora podía abrazar el mar como un amigo, no como un enemigo. Ya no había miedo, solo el horizonte, el agua y el sol en su rostro. Y eso era suficiente.